Hola a todos y todas, apoderados, apoderadas, espero que estén muy bien. Les habla Gloria Arlegui, fonoaudióloga PIE del Colegio San Andrés Maipú, y en esta ocasión les traigo esta cápsula de finalización del proceso terapéutico, en el caso de fonoaudiología, para los grupos 5 y 6, que son estudiantes con diagnóstico de TEA. Ok, comenzamos durante los meses de marzo y abril con la confección y envío del material, recomendaciones y actividades sugeridas por el equipo multidisciplinario, realizado en conjunto con el terapeuta ocupacional, donde les dimos varias ideas para el trabajo en la casa, para la estimulación, para las rutinas. Tuvimos vacaciones de invierno y retomamos en mayo con el monitoreo de realización de las actividades anteriores, con la confección y envío de un PowerPoint interactivo para apoyar y potenciar la adquisición de la lectoescritura en estudiantes que tenían dificultades, con la confección y envío de la primera cápsula, tips para estimular el lenguaje y comunicación en el hogar, y también enviamos un link para acceder a la página de Fonolab, en donde pudieron encontrar actividades digitales interactivas para estimular distintas áreas del lenguaje. Entre junio y julio nos dedicamos a la confección y envío de cápsulas, donde abordamos distintas temáticas, estructuración de oraciones, tuvimos discurso, fluidez verbal, habían algunas más específicamente dirigidas al diagnóstico de TEA, como por ejemplo el de cognición social, de inferencias, también estrategias para favorecer el estudio en casa, lenguaje figurado, teoría de la mente. Sí, todas estas cápsulas, que todas les pueden servir, están acá en nuestro canal de YouTube, Equipo PIE San Andrés Maipú. Acá les dejo el link también por si quieren acceder directamente. Entre agosto y noviembre llevamos a cabo las sesiones grupales online, donde teníamos atenciones de manera bisemanal, ¿sí? Y trabajamos diversos contenidos. Acá, por ejemplo, pueden ver algunos de ellos. Trabajamos la toma de turnos, intención comunicativa, discurso conversacional, realizamos inferencias de situación y contexto a partir de imágenes, crear diálogos de los personajes a partir de distintos contextos, comprensión y uso de interrogativos, elegir la opción de saludo o despedida más adecuada según el contexto, elegir la opción correcta sobre cómo preguntar en determinadas situaciones, elegir el diálogo correcto de un personaje dependiendo del contexto, elegir la respuesta más apropiada sobre cómo actuar ante diversas situaciones, identificar emociones, ¿sí? Ok, contenidos que debemos potenciar y formas de hacerlo en el hogar. En los estudiantes con diagnóstico de TEA hay muchos contenidos que se pueden abordar, pero ahora les voy a mencionar algunos de ellos con ideas de cómo trabajarlas en la casa. Lo primero que debemos saber es que es muy importante la familiarización con las emociones, ya que ellos puedan reconocer las emociones y más adelante, posteriormente, poder expresarlas también de manera adecuada. Entonces, lo primero es que ellos conozcan que existen las emociones básicas, la alegría, tristeza, el enojo, el asco, la sorpresa, el miedo, ¿sí? Que sea capaz, por ejemplo, de ver imágenes y decir, él está triste, él está alegre, él tiene miedo, ¿sí? Puede ser con imágenes sacadas del computador. También es importante que él pueda asociar ciertas situaciones de la vida cotidiana con ciertas emociones. Por ejemplo, le preguntamos acá, ¿cómo se siente él? Triste. Ya, ¿por qué podría estar triste? Acá, ¿por qué no puede ir a jugar al parque? Entonces, que él pueda dar una respuesta que sea coherente con la emoción, ¿ya? No, por ejemplo, que diga, está triste porque se sacó buena nota. Ahí no habría coherencia, ¿sí? Entonces, también pueden mostrarle imágenes con personajes que tengan distintas emociones y preguntarle por qué creen que se están sintiendo así estos personajes. Acá también, por ejemplo, ¿cómo se siente ella? O decirle, mira, mañana ella va a estar de cumpleaños. ¿Cómo crees que se siente? ¿Triste, alegre o con asco? Entonces ahí él tiene que asociar también la emoción con esta situación que es el cumpleaños. Acá tenemos un ejemplo en donde ellos tienen que completar la oración. Por ejemplo,
Ya, aquí está el dibujo de referencia y la oración dice, me siento muy cuando me hacen un regalo que no esperaba. Entonces acá le damos las opciones, sorprendido, enojado, alegre, y él debería saber identificar la emoción correcta. Entonces ustedes mismos pueden hacer oraciones, darles la situación al niño y darle las opciones. ¿Ya? No es necesario de repente tener la imagen o tenerlo en un PowerPoint, sino muchas veces se puede hacer así oralmente o por escrito también. Por ejemplo, mira, la niña se cayó de la bicicleta, entonces la niña se siente muy y que ellos tengan que completar la oración. Otro contenido importante es la comprensión y el uso de interrogativos. ¿Por qué es importante? Porque nosotros nos comunicamos mucho a través de pregunta-respuesta. Entonces, para que ellos puedan ver favorecida su comunicación, es muy importante que comprendan qué es lo que le está preguntando su interlocutor y puedan dar una respuesta coherente con esa pregunta. Entonces, existen los interrogativos básicos, ¿cierto? Tenemos qué, quién, cuándo, cuántos, dónde, por qué, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo primero que podemos hacer para probar si comprende interrogativos es hacerle preguntas y ver si nos responden de manera coherente. Por ejemplo, acá también tenemos una imagen de referencia. La pregunta dice, ¿quién va a buscar al niño al colegio? Entonces ahí él tendría que ser capaz de decir la mamá, ¿sí? No la profesora. Acá hay otro ejemplo. La pregunta dice, ¿cuándo van a la playa? Entonces le damos las opciones, 3 personas o en el verano, y debe responder esto, en el verano, aunque esta respuesta también esté correcta porque van 3 personas, pero no es lo que le estábamos preguntando, ¿ya? Acá también puede ser con completar la pregunta, por ejemplo, le mostramos la imagen y tenemos que ver qué interrogativo es el que corresponde, qué o quién. Entonces ahí le preguntamos, ¿cómo se dice esta pregunta? ¿Qué abre el refrigerador o quién abre el refrigerador? Y ahí él tiene que elegir. También nos podemos hacer una lista de oraciones, de preguntas, pueden sacar imágenes de internet y en base a las imágenes hacer las oraciones y que ellos las tengan que completar. Le damos las opciones dependiendo qué interrogativo queremos que ellos identifiquen. Acá otro ejemplo. Rayita, comeremos pollo con papas fritas. ¿Cómo se dice? ¿Cuándo comeremos pollo con papas fritas? ¿O cuánto comeremos pollo con papas fritas? Bien. Otro aspecto importante en trabajar con nuestros pequeños son las inferencias y teoría de la mente. Las inferencias consisten en poder obtener información que no necesariamente está explícita, ¿ya? Y la teoría de la mente consiste en que nosotros como seres humanos tenemos que ser capaces de saber, entender que la otra persona está pensando algo y poder quizá imaginar qué es lo que está pensando la otra persona o sintiendo y que no es necesariamente a lo que yo estoy pensando o sintiendo, ¿sí? Porque esto también va a ayudar mucho a que ellos se puedan comunicar de mejor manera con los demás. Por ejemplo, acá, ¿qué le pasa al señor? Le mostramos la imagen y le preguntamos, ¿qué le pasa al señor? Él puede describir o podemos darle las opciones. ¿Está enojado porque le robaron sus cosas o está triste porque lo despidieron? Entonces aquí no hay información explícita, no dice a este hombre lo despidieron. Pero él con lo que se le entrega, por ejemplo, puede ver que está llorando, puede ver que tiene todas sus cosas en una caja, entonces con eso él puede inferir que probablemente él lo despidieron y por eso se va con todas sus cosas. Y en cuanto a teoría de la mente, le podemos preguntar, ¿y cómo crees que se siente? ¿Y qué crees que está pensando? Y él podría decir, no, está pensando que qué va a hacer ahora, porque se quedó sin trabajo y necesita ganar dinero. Entonces, ese análisis de pensar qué es lo que el otro podría estar pensando, ya estamos trabajando teoría de la mente y es muy, muy bueno que trabajen eso. Otro ejemplo acá. ¿Por qué están limpiando en esta imagen?
Alternativa A, porque están aburridos. B, porque otras personas botan basura en la playa. Deben elegir la respuesta más coherente. Y podemos acá nuevamente preguntarles, ¿y cómo crees que se sienten? Y ellos podrían decir, no, se sienten un poco decepcionados de las personas que botan basura, o se sienten felices de ayudar al medio ambiente. Siempre que sea una respuesta coherente, está bien, ¿ya? O podríamos preguntarle, ¿qué crees que le dice ella a él? Y él podría decir, le dice, chuta, que está cochino acá, hay que limpiar mucho. También ir formando los diálogos de los personajes es un trabajo de teoría de la mente. Y acá lo tenemos, ¿ven? Formar los diálogos de qué podrían estar diciendo los personajes es una muy buena actividad. Por ejemplo, acá tenemos una imagen, una situación. Lo primero que le podemos preguntar al niño es, ¿qué es lo que ves? ¿Qué está pasando? Entonces ellos nos van a decir, la mamá está retando al niño. Le decimos, ¿por qué? Puede que el niño se haya portado mal. Ok, ¿cómo crees que se siente? El niño se siente triste. La mamá se siente enojada. Ya, ok. ¿Qué crees que le está diciendo la mamá al niño? Entonces, él ahí tiene que elaborar el diálogo de la madre. Podría decirnos, estás castigado, o no quiero que vuelvas a hacer nunca más eso, ¿sí? O cualquier otro diálogo que sea coherente, pero él tiene que reproducir lo que está diciendo la mamá, ¿ya? Acá otro ejemplo, tenemos una situación, le preguntamos qué es lo que ve, entonces acá él nos podría decir, el policía le está sacando una multa a este auto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque parece que se estacionó en un lugar que no correspondía. ¿Ya? ¿Qué crees que está pensando el policía? Me puede decir dos cosas. Me puede decir, está pensando que tiene que sacarle una multa. Esa respuesta no está correcta porque él tiene que reproducir, como les digo, reproducir tal cual el policía lo diría o lo pensaría. Entonces él tiene que decir, él está pensando, chuta, se estacionó mal, voy a tener que sacarle una multa. Así como en primera persona, ¿sí? Acá, ¿cómo crees que se siente el conductor del auto? Mal, sorprendido por la multa, ¿cierto? ¿Qué le dice al policía? Señor, acá tiene una multa porque se estacionó en un lugar que no correspondía. ¿Sí? Entonces, como les digo, él tiene que reproducir el diálogo en primera persona, ¿ya? Otro aspecto importante que podemos trabajar son situaciones y soluciones. Por ejemplo, acá yo también les puse una imagen de referencia, pero lo más importante es darle el contexto. Por ejemplo, estás en clase de matemáticas y no entiendes la materia que está explicando la profesora. ¿Qué haces? Primero él puede describir su respuesta, que es lo que haría él, y si no es una respuesta tan coherente o tan adecuada, lo podemos guiar con las alternativas. A, digo en voz alta que no entiendo, interrumpiendo a la profesora. B, no hago nada, me quedo sin entender. C, levanto la mano, espero a que me dé la palabra y pido ayuda. Entonces acá la más correcta sería esta. Y él debería poder argumentar también por qué eligió esta alternativa, ¿ya? O por qué no eligió estas otras dos. Otro ejemplo, vas llegando a tu casa y cuando abres la reja tu perro se escapa y sales corriendo. ¿Qué haces? Llamo al veterinario, le aviso enseguida a mis papás, salgo corriendo tras de él, ¿ya? Entonces ahí ellos también tienen que responder cuál sería su reacción más apropiada y por qué. Y si vemos que no es la más apropiada, ir guiándolo un poco, ¿sí? Ok, bueno, acá les di yo varias ideas. Si se fijaron, trabajamos harto con imágenes porque ellos funcionan mucho mejor si ven la imagen, si lo ven en concreto y en base a una imagen elaborar una respuesta. Pueden encontrar imágenes de situaciones en internet, ponen situaciones cotidianas y les van a salir. Para el trabajo de formar diálogos pueden buscarlo como actividades teoría de la mente o actividad formar diálogos. Si no encuentran, me pueden escribir, me pueden preguntar y pedir ayuda, yo los puedo orientar con eso.
Y bien, ahora para terminar vamos con algunas recomendaciones generales. Primero, muy importante, generar siempre instancias familiares de interacción. Ya, por ejemplo, que todos tomen once juntos y en ese momento puedan comentar las actividades que hicieron en el día, cómo les fue con las clases online, por ejemplo, cómo les fue con el trabajo, que se genere una interacción familiar. Ojalá no estén todos en silencio, ojalá no tomen once cada uno por separado, sino que se genere una instancia de interacción grupal. Favorecer siempre habilidades comunicativas básicas como el saludo, la despedida, ¿ya? Siempre que él llegue o se vaya, hacer que él salude, se despida, porque muchas de estas habilidades comunicativas vienen innatas con nosotros, pero en el caso de los pequeños con TEA, no, hay que enseñárselas. Entonces hay que enseñarles que debe saludar siempre que llegue, despedirse siempre que se vaya, respetar la toma de turnos. Por ejemplo, en una conversación habla uno, habla el otro, no hay que interrumpir. En un juego también cada uno tiene su turno. Favorecer el contacto visual, si ustedes ven que ellos nunca miran a los ojos, buscarle la mirada, buscarle su contacto visual, ¿sí? No siempre va a ser igual que el nuestro, quizá que nosotros establecemos mucho contacto ocular, pero sí podemos buscarlo un poco lo más posible. El uso de gestos también, ojalá siempre que, por ejemplo, saluden, sea con algún gesto, que utilicen hartos gestos en la casa para comunicarse, cosa que ellos se impregnen de eso también. La comunicación no es solo verbal, sino que también es no verbal, ¿ya? Desarrollar juegos que intencionen la comunicación oral o gestual. Por ejemplo, el juego que soy, en donde uno se pone acá un objeto sin saber lo que es, entonces le pregunta al otro, a ver, ¿soy una fruta? No, soy un animal, sirvo para comer. Entonces él necesariamente tiene que solicitar información a otra persona y eso lo obliga a comunicarse para poder saber qué personaje tiene o qué objeto tiene en la frente. El adivina quién, clásico juego donde también hay que interactuar, hay que solicitar información a la otra persona, hay que comunicarse. Un juego de mímicas, ¿sí? Donde también él tenga que usar su cuerpo y sus gestos para que la otra persona adivine qué quiere representar. Son juegos muy entretenidos y muy útiles en este caso. Y por supuesto el refuerzo positivo, siempre felicitarlos mucho por sus logros, por sus avances, reconocer cuando lo hacen bien y cuando les cuesta, motivarlos a que puedan hacerlo mejor y sigan con ganas de aprender. Por último, ustedes saben que cualquier duda, inquietud, comentario que tengan, me pueden escribir a mi correo gloria.arlegui@sanandresmaipú.cl. Si quedaron con alguna duda sobre las actividades que propuse en esta cápsula o sobre cómo obtener imágenes para poder realizar las actividades, no duden en escribirme, o si tienen cualquier duda con respecto al proceso que fue este año, a las sesiones que tuvimos, también. Yo quedo siempre a su disposición y atenta a cualquier cosita que ustedes me quieran escribir o comentar, ¿sí? Me despido, un gran abrazo apretado para todos a la distancia, que estén muy bien y nos vemos en otra oportunidad.